Estudios Bíblicos. Viaja con nosotros desde Génesis. Únete al grupo. Inscríbete. Vivimos en tiempos de mucha informática, medios de comunicación, y en estos tiempos todos creemos saber de todo. Mas, sin embargo, hay muchos problemas escondidos a través de lo que miramos todos los días. La ignorancia, el errar a hacer lo correcto, es algo que está escondido atrás de todo aquello que muchas veces llamamos bueno. El pecado por ignorancia puede alcanzar todos los rincones de nuestra vida. Puede alcanzar a un líder como el que miramos en el video pasado, que era el líder espiritual, el sacerdote. Y una vez empezando el error o el pecado por yerro o por ignorancia, desde el líder se puede extender hacia todos los lugares del pueblo de Dios. Eso es lo que va a explicar la Biblia en los siguientes versículos del capítulo 4 del libro de Levíticos. Porque ojalá, o mejor dicho, sería bueno que cuando un líder ignora algo o hace un error por ignorancia, solamente el efecto fuera hacia él. Pero la verdad que va a haber gente que le cree y se va a extender. Entonces, una vez que se va extendiendo la ola del error o del pecado por yerro, el proceder con ignorancia se extiende a todo un pueblo. Bienvenidos a Vida en la Verdad, y miremos en nuestro estudio de hoy en el libro de Levítico, en el capítulo 4, versículo 13, de qué manera Dios instruye para cuando el pueblo todo cayera en el pecado por yerro. Así es que vamos a Levíticos 4:13, recordando que estamos leyendo en la versión Reina Valera. Si toda la congregación de Israel hubiere errado y el yerro estuviere oculto a los ojos del pueblo y hubieran hecho algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer y fueren culpables. Notemos en este versículo cómo el pecado por yerro o el errar se extiende también a toda una nación. Sobre un mandamiento o cualquiera de los mandamientos. Y Dios instruye que cuando esto ocurra, y esto significa que Dios no está de acuerdo, Dios no está pasando el error. Por lo tanto, como Él sabe que puede ocurrir, es cuestión de tiempo, pues pone los medios para que el pueblo encuentre una solución al problema y que pueda estar reconciliado con Él. Pero es un grave problema cuando se extiende un error a tal magnitud que alcance todo el pueblo. Esto es grave porque afecta a todos. Y miremos qué dice Dios que se debe de hacer. Versículo 14. Luego que llegue a ser conocido el pecado que cometieren, la congregación ofrecerá
un becerro por expiación, y lo traerán delante del tabernáculo de reunión. Inmediatamente, lo que explica Dios que se va a requerir un sacrificio. Y cuando hablamos de sacrificio en el antiguo tiempo, siempre debemos de recordar que es una sombra de un bien venidero, que es en Cristo Jesús, quien es el sacrificio perfecto. Ahora, el versículo 14 nombra al pueblo de Israel como congregación. Y es que Dios mira a su pueblo como una congregación. Y por supuesto, podríamos entender que un pecado por error o por yerro de un pastor, pues puede afectar toda la iglesia, porque toda la iglesia podría seguir las enseñanzas de él y practicarlos, y luego se extiende a su casa, a la casa de los que escuchan, de la congregación. Y en estos tiempos de tantos medios de comunicación, pues se extiende por muchos rincones del mundo. Entonces la ignorancia o el pecado por ignorancia o por error puede tener una gran expansión, se puede extender por muchos lugares. En esta ocasión, en los tiempos bíblicos, pues era todo el pueblo de Israel. Versículo 15. ¿Qué se va a hacer con aquel becerro? Y los ancianos de la congregación pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro delante de Jehová, y en presencia de Jehová degollarán aquel becerro. Como el pueblo tiene líderes ancianos que dirigen grupos grandes, pues entonces ellos son los que, como representantes del pueblo, toman el becerro, lo llevan al tabernáculo, y aquellos ancianos ponen sus manos en la cabeza del becerro, que ya hemos visto que es el símbolo de transmisión del pecado a través de la imposición de manos sobre el becerro, y luego lo degüellan para tomar la sangre, ponerla en una vasija, en un vaso especial del tabernáculo, para llevar a cabo las instrucciones que Dios dice. Versículo 16. Y el sacerdote ungido meterá de la sangre del becerro en el tabernáculo de reunión. ¿Qué va a hacer adentro con la sangre? En el lugar santo. Versículo 17. Y mojará el sacerdote su dedo en la misma sangre y rociará 7 veces delante de Jehová hacia el velo. Observen cómo siempre de esa sangre se derrama o la esparce, mejor dicho, la rociará con su dedo 7 veces. ¿Hacia dónde? Hacia el velo, hacia el lugar santísimo, donde Dios dijo que habitaría en medio de su pueblo, donde Dios dijo que estaría sentado en el propiciatorio, que es el asiento de misericordia, en medio de los 2 querubines, para hablar con Moisés y darle instrucciones. Siempre la sangre, cuando Dios dice que es por expiación, tiene que ver cómo se hace con ella. Y recuerden que sin sangre no hay remisión de pecados. Entonces, las instrucciones con relación a lo que se hace en el sacrificio son importantes, que se lleven a cabo tal y como Dios lo dice. Versículo 18. Y de aquella sangre pondrá sobre los cuernos del altar que está delante de Jehová en el tabernáculo de reunión, y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto que está a la puerta del tabernáculo de reunión. Pues ya sabemos, como lo hemos dicho en otras ocasiones, aquel pequeño altar, el más pequeño de todos, el altar del incienso aromático que está afuera del lugar santísimo,
pues se untaba o se ponía sangre en los cuernos, que son diseños de la parte superior. Eran 4 cuernos, y eso significa que querían volver otra vez a lo sagrado, que se habían equivocado, que habían hecho mal y que necesitaban consagrarse. Entonces, la sangre que se presenta ahí es para que Dios, al verla, quede de alguna manera, digamos, satisfecho. Y digo de alguna manera porque aquellos sacrificios no eran perfectos, porque el sacrificio que realmente es único y perfecto, el cual es Dios Padre quedó satisfecho con ese sacrificio, pues es el sacrificio de Cristo. Aquí este sacrificio nada más cubría el pecado, por lo tanto era suficiente para ese momento porque lo cubría, pero era un símbolo y Dios lo aceptaba porque Él mismo instruía de qué manera para después llevar a cabo en su Hijo el sacrificio perfecto. Perdón. Versículo 19. Perdón, necesito recordar algo también. Después llevaban la sangre al altar del holocausto y allá se derramaba alrededor. Y así cumplir lo que se hacía con la sangre conforme a las instrucciones de Dios. Versículo 19. Y le quitará toda la grosura y la hará arder sobre el altar. Recuerden, cuando dice aquí este texto toda la grosura, es exactamente lo que ya hemos visto en los otros versículos, de qué manera se tomaba toda la grosura del interior, porque aquello debería de ser un acto con todo la voluntad, todo el ser, todo el interior, de corazón. Estaba involucrado una decisión sumamente importante y se debería de hacer con la actitud correcta. Versículo 20. Y hará de aquel becerro como hizo con el becerro de la expiación. Lo mismo hará de él. Así hará el sacerdote expiación por ellos y obtendrán perdón. La indicación aquí es que se haga con ese becerro lo mismo que se hizo con el becerro que se presentó como sacrificio por el pecado de hierro del sacerdote. El mismo procedimiento, por cuanto es el mismo tipo de error, de pecado, es pecado por hierro, pero ahora hecho por todo el pueblo. Y finalmente, versículo 21, y sacará el becerro fuera del campamento y lo quemará como quemó el primer becerro. Expiación es por la congregación. Y recuerden que sacaban el cuero, los intestinos, la cabeza, las partes del cuerpo del becerro, y lo sacaban a aquel lugar limpio donde depositaban las cenizas afuera del campamento y allá lo quemaban. Nadie tomaba una parte para comerla, nadie podía disfrutar porque el fundamento de aquel sacrificio no era de alegría, era de un error, era de un pecado por hierro que se hizo. Por lo tanto, Dios mostraba de esa manera, igual que con el sacerdote, que no podía, realmente habían sido obras, lo que se le llama obras muertas, obras equivocadas, en base a error por hierro. Y Dios no aceptaba eso. La gente era culpable en su ignorancia y Dios les proporcionaba un sacrificio como medio de volver a reconciliarse con Dios y volver a consagrarse
y hacer las cosas bien delante de Dios. Así es que nada se quemaba en el altar, no del cuerpo, excepto la grosura del becerro. Todas sus partes, su cabeza, su cuero, afuera se quemaba. Y allá realmente eran como obras que no tenían validez y que no fueron aceptadas porque fueron obras muertas. Y eso lo vamos a explicar más conforme el libro de Levíticos vaya avanzando, por cuanto hay unos que creen que dice que lo llevaron afuera, y algunas Biblias tienen hasta los escritos en rojo pensando que es una profecía con relación a Cristo. Sí, Cristo salió afuera, pero no fue quemado. Aunque entendemos que todos los sacrificios apuntan y es sombra del sacrificio de Cristo. Entonces, una vez que se hacía por el pecado de hierro del pueblo, este sacrificio tal y como Dios lo hacía, el pueblo lo dice perfectamente el final del 20, obtendrán perdón. O sea que Dios perdonará el pecado por hierro o por ignorancia. Eso es lo que nos dice esta segunda parte del capítulo 4 de Levítico con relación cuando toda la nación o todo el pueblo cometió o comete un pecado por hierro. Y esto es muy importante que nosotros lo entendamos, porque la verdad, no estamos hablando de una ignorancia por opción, como algunos podrían pensar. Aquí es una ignorancia de verdad, es un error que se hizo. Pero aún y con eso son responsables y Dios les instruye sobre el sacrificio, y el sacrificio es un símbolo, una sombra del sacrificio de Cristo. Y para poner un ejemplo que nos hable de lo que dice el Nuevo Testamento y hermenéuticamente entender lo que ocurrió allá, pues nosotros podemos ir al libro de los Hechos en el capítulo 3, en aquella ocasión cuando Juan y Pedro, caminando hacia el templo por la puerta de la Hermosa, se encontraron a un cojo y lo sanaron en nombre de Cristo. Una vez sano el cojo, hubo un grupo de gente de personas que se juntó a mirar lo que había acontecido. Entonces Pedro predica o da un discurso con relación a lo ocurrido y declara unas verdades grandes, necesarias y con el propósito de alcanzar la gente que se había reunido. Alcanzarlas para la honra y gloria de Dios. Y vamos a ir a Hechos, capítulo 3, versículo 13. Hechos 3, 13. Dice así: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Pedro les recuerda, porque ahí hay gente que es judía y hay gente también que sabe lo que ocurrió, y hay gente también que son parte del liderazgo de los judíos. Entonces, Pedro les dice que lo que ha ocurrido es de que ellos lo entregaron cuando Pilato ya había decidido soltarle en libertad, que entregaron a Cristo y que le negaron. Versículo 14. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida. Les recuerda que lo que ellos hicieron
es de que pidieron que en lugar de darle libertad a Cristo, se le diera libertad a un homicida que era Barrabás. Y Pedro les está diciendo esto con un propósito bueno. Les está diciendo una verdad, pero le está diciendo con un propósito de alcance evangelístico para ellos. Versículo 15. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y les dice, ustedes le dieron muerte, lo matasteis, pero Dios lo ha resucitado. Ahora, ¿por qué Pedro les dice esto? Por una razón. Versículo 17. Sí, brinqué un versículo. Vamos al versículo 17 porque sigue la narración de lo que está hablando Pedro y dice, mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pedro les dice precisamente hablándoles de la ignorancia. Y les dice, pero yo sé que lo han hecho por ignorancia, tanto ellos como los gobernantes. Todo el pueblo gritó, crucifíquenle, crucifíquenle. Cuando se hizo el juicio de Cristo ante la autoridad humana de Pilato. Y Pilato hizo la pregunta, ¿qué queréis que se haga con Jesús llamado el justo? Con Jesús, con Cristo, ¿qué queréis que se haga? Y ellos todos dijeron, crucifíquenle. Entonces, Pedro les dice que lo hicieron por ignorancia. Pero no se queda ahí Pedro, sino que los lleva a algo más grande que la ignorancia. La ignorancia es una enemiga que mata, enemiga que causa problemas a nuestra vida. Y la ignorancia, el único antídoto es la verdad. Y Cristo dijo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La única manera es conocer la verdad y una vez que se conoce la verdad, procedemos a tomar esa verdad. ¿A quiénes la dejan? Pero lo correcto y lo bueno y lo que edifica y el beneficio es tomar la verdad y proceder correctamente con la verdad. ¿Qué dice entonces? Dice el versículo 18. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Pues mismo Pedro les dice que esto era un asunto de Dios, pero la ignorancia de ellos era real. Ellos se habían equivocado. El asunto que era de Dios es de que iba a padecer Cristo. Dice el versículo 19, así que ahí está la solución cuando se escucha la verdad. A todo aquel que toma la verdad y sale de su ignorancia, observen lo que dice el 19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Versículo 20, y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. Así es que, ¿cómo podían salir el pueblo judío que por ignorancia llevó a cabo aquello, cometió el pecado de ignorancia, de gritar crucifíquenle, de negarlo? ¿Cómo podrían salir? Pues Pedro les dice, arrepentíos y convertíos.
Arrepiéntense y conviértanse para que sean borrados vuestros pecados, pecados de ignorancia, pecados de hierro. Y una vez así, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerios, ya que Cristo mismo es el sacrificio por los pecados de todo tipo. Ellos habían cometido como nación, con sus excepciones de personas, pero como pueblo todo, desde los líderes, el pecado por ignorancia al hacer eso con Cristo. No lo sabían, pero les era pecado. Y el pecado se quita únicamente con arrepentimiento y conversión. Dejarlo, arrepentirnos del pecado y dejar esa ignorancia. Entonces volvemos a lo que dice Hechos 17 en su versículo 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Siempre el arrepentimiento, el conocer la verdad del error que hemos cometido, al arrepentirnos y convertirnos, dejar nuestro error, pues Cristo, que es el sacrificio perfecto por los pecados, pues perdona nuestra ignorancia. Así es que, mis amados hermanos, eso es lo que tiene que hacer un pueblo cuando ha entrado en un pecado de hierro, un pecado de ignorancia. Y lo voy a repetir y lo repito porque existe la necesidad de que entendamos que la ignorancia es sumamente peligrosa. Afortunadamente, por la gracia inmerecida de Cristo Jesús, los pecados que cometemos por ignorancia son perdonados en Él. Pero la ignorancia, el antídoto es la verdad. ¿Y cómo se quita la ignorancia? Conociendo la verdad. ¿Y cómo se conoce la verdad? Pues yendo a su palabra, estudiando su palabra y tomando aquellas verdades bíblicas y ponerlas en nuestra vida. Y por último, estamos viviendo tiempos que la Biblia no se lee. Muy poco cristiano es lector de la Biblia. Y yo sé y entiendo que una persona no se va al cielo por leer o estudiar la Biblia. Se va por el sacrificio de Cristo, por aceptarlo. Mas, sin embargo, nos es necesario para salir de la ignorancia y vivir con rectitud, honrando a aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz. Considera eso y haz de ti un buen lector de la Biblia, alguien que le guste estudiar la palabra de Dios. Que Dios los bendiga, que Dios bendiga a tu familia. Los espero para el próximo video. Inscríbete.